Mis hermanos, bendiciones. Nuevamente estamos aquí dándole gracias a nuestro Señor Dios Todopoderoso, porque Él es bueno. Y esa frase que yo siempre, ¿verdad?, me gusta decirla, porque dice la palabra de Dios que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y yo así le digo a mi Padre amado cuando yo voy en oración hacia Él en las mañanas, yo le digo al Señor: Señor, declaramos que grandes son tus misericordias y que nuevas son cada mañana. Hoy es una mañana gloriosa, una mañana de misericordia. Si usted así lo ve, mire, el Señor se agrada cuando su pueblo le agradece, porque mis hermanos tenemos que estar agradecidos de sus bondades, de su amor, de ese cuido, porque yo sé que ahí donde está usted en casita, si usted ahí está sanito, usted hoy abrió sus ojos, la misericordia de Dios es grande. Por eso le debemos de alabar y le debemos de bendecir. Y esta mañana quiero hacer una pequeña oración para que el Señor sea el que me dirija a través de su Santo Espíritu, y también ahí en su casita usted le dé entendimiento y discernimiento, que cada día usted vaya creciendo más espiritualmente. Padre, te agradecemos esta gloriosa mañana. Yo te alabo y te bendigo, Padre, porque eres tan bueno, tan especial. No nos has dejado, no nos has abandonado, Señor. Ahí, Señor, siempre has estado, aun cuando nosotros, Señor, quizá no te buscamos, aun cuando nosotros, Señor, no te damos ese tiempo, Padre, que tú quieres tener con nosotros, Señor, porque sabemos, Padre, que tú, Señor, anhelas tanto que tus hijos se acerquen a ti, Señor, para instruirnos, para llenarnos, para darnos paz, para darnos alegría, para darnos gozo, Señor. Pero quizá muchas veces, Señor, los afanes de la vida, Señor, ni eso, Señor, a veces, Señor, podemos llegar delante de ti. Y sabemos, Padre, que eso es artimaña del enemigo, Padre, que nos pone afanes, Señor, y que nosotros no nos damos cuenta a veces, Señor, y por eso nos perdemos, Señor, de poder declararle al día qué es lo que nosotros queremos que suceda, porque tu palabra lo dice, que somos nosotros los que tenemos que declararle al día qué es lo que queremos que suceda durante el día. Si nosotros anhelamos ver milagros, si nosotros anhelamos, Señor, sentirte, todo lo que nosotros pidamos, Señor, tú lo das, porque tu palabra así lo dice: pedid y se os dará. Pero sabemos que a veces, Señor, hemos pedido mal, no hemos pedido lo que más, Señor, es bueno, Señor, y lo bueno es anhelar tu presencia, Señor. Y por eso yo hoy esta mañana sí te digo, Señor, muchas gracias porque aquí está tu presencia conmigo, y muchas gracias porque he declarado que la presencia del Espíritu Santo está en cada hogar, en cada familia, en cada persona que esta mañana se conectó. Señor, esas personas hoy van a ser estremecidas, van a haber terremotos espirituales en sus vidas, Señor, va a haber un mover de tu Santo Espíritu, Dios amado, porque anhelamos y deseamos al Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo, necesitamos ese mover, necesitamos que esa guianza, Señor, y que también, Señor, podamos ser hacedores de tu palabra, Padre Celestial. Guíanos, Padre, esta gloriosa mañana. Padre, yo te doy infinitas gracias por esta palabra. La bendecimos desde ya y declaramos, Padre, que va a quedar como clavo, Señor, así como dice tu palabra, hincado, Señor, en nuestros corazones. Ahí va a permanecer, ahí va a estar, Señor, y nosotros vamos a saber, Señor, cuáles son tus pensamientos, porque tu palabra son tus pensamientos que tú tienes de bien para nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entramos de lleno a la palabra. El tema que yo quiero hoy exponerle se llama ¿por qué no ganamos las batallas? Yo quiero que hoy, esta mañana, usted analice por qué a veces esas batallas que muchas veces hemos peleado, quizá hemos ganado algunas y muchas no. ¿Sabe que el Señor quiere que todas las batallas que hay en nuestras vidas las ganemos?
tanto como las personales, como las familiares, como las territoriales. Mire, todo lo que se mueve, mis hermanos. Mucha gente piensa, mis hermanos, que el hombre es el que tiene poder, que el hombre puede decidir y hacer qué es lo que tiene que hacer. Mis hermanos, somos nosotros, el pueblo de Dios, los que tenemos que dirigir, mis hermanos, a todas aquellas autoridades que el Señor ha estipulado en la tierra. Por eso el Señor a nosotros, mis hermanos, nos ha dado, mis hermanos, sus decretos, nos ha dado sus profundidades de su palabra, sus enseñanzas. Y recuérdese que lo de la palabra de Dios es poder. Somos nosotros los que tenemos que mover, mis hermanos, que la tierra se estremezca, que los cielos se estremezcan. Así es como el Señor anda buscando gente valiente, gente que pueda hacer, mis hermanos, que los cielos se muevan, como les vuelvo a repetir, que se estremezcan, porque así tienen que ser los cielos estremecidos cuando se levanta el pueblo de Dios. Imagínense si ahorita nosotros como pueblo de Dios todos nos uniéramos a no hablar nada negativo, que eso fuera como un holocausto delante de Dios, un perfume agradable, que de nuestra boca solo salieran, mis hermanos, alabanza, adoración, y declarando después de la alabanza y la adoración para Él, declarando, mis hermanos, que todas las autoridades impuestas en esta tierra por Dios, mis hermanos, ellos tendrían que dirigirse a través del Espíritu Santo. Pero a veces, mis hermanos, ¿qué pasa con el mismo pueblo de Dios? Que oye, mis hermanos, rumores, que oye noticias, que oye a las personas en la quejadera y piensan, mis hermanos, se meten en esos ríos, no de la bendición, sino que de la maldición. Porque dice el Señor, oye, tierra, dice la palabra de Dios, yo traigo, dice, de devastación según tus maquinaciones, o sea, según lo que yo hable, lo que yo declare, lo que yo profetice, porque a veces nos volvemos profetas, pero profetas malos, no profetas del Dios Altísimo, porque el que es profeta de Dios declara palabra de Dios, y Dios quiere que usted tenga ese don, que usted maneje ese don de la profecía, que cuando usted lee palabra de Dios, escucha palabra de Dios, usted va aprendiendo, se le va quedando, y en todo tiempo y en todo momento usted declara la palabra de Dios. Por eso, mire, el Señor dejó especificado en su palabra, donde, mis hermanos, Él le dijo a su pueblo, le dijo que este libro de la ley no sea parte de día ni de noche de ustedes. O sea, quiere decir que nosotros en todo tiempo, en todo momento, declarando la palabra de Dios. Él decía que teníamos que escribirla hasta en los postes, en las puertas, enseñándole, dice, a sus hijos, y sus hijos les van a enseñar a sus hijos. O sea, que esto se tiene que ir de generación en generación. Y saben, mis hermanos, que nos tenemos, mire, que acostumbrar a hablar nada más lo que Dios dice en su palabra, porque somos nosotros los que tenemos que dirigir nuestra vida a través del Santo Espíritu de Dios. Pero a veces, mis hermanos, es el enemigo el que dirige la vida de las personas, poniéndoles, mis hermanos, pensamientos malignos, mis hermanos, a veces tomando malas decisiones, haciendo lo que no tienen que hacer, porque no está la guianza de Dios. Porque cuando está la guianza del Dios Todopoderoso en nuestras vidas, nosotros, mis hermanos, vamos a tomar las mejores decisiones. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes, de los que están ahí escuchando en este momento la palabra. El Señor quiere que esas malas decisiones que un día usted tomó y que hasta el día de hoy todavía usted está pagando factura, hasta el día de hoy ahí están las consecuencias. Hermano, el Señor quiere que eso se revierta en bendición, que eso malo ahora se vuelva bendición, porque usted le cree a Dios, porque usted confía en Dios, porque usted sabe que un día nuestro Señor Jesucristo llegó a la cruz del Calvario, y Él, mis hermanos, se entregó por amor a cada uno de nosotros, para que nosotros hoy día tengamos acceso a que cuando nosotros llegamos ante el trono de la gracia, mis hermanos, somos escuchados cuando nosotros nos retractamos y pedimos perdón por lo que las malas decisiones y por todo lo que no hemos hecho bien, y Dios viene y lo limpia, lo quita, porque ese es el objetivo, mis hermanos, de decirle al pueblo de Dios, no solo decirle estás mal, has hecho esto y por eso te ha venido eso. Dios hoy le está diciendo a través de mi Hijo,
Tú tienes acceso a llegar delante de mí, porque por mi Hijo, que un día se dio por amor, por tu vida, para que tú salves tu vida, salves a tus generaciones. Hoy le dice el Señor, aquí estoy yo, le dice el Dios Todopoderoso. Mi hijo amado ya intercedió por ti. Mis hermanos, un intercesor es como un abogado. Él está abogando por nosotros. Él se mantiene delante del Padre diciéndole, Señor, Padre, dale un tiempo más, extiéndele más el tiempo de misericordia. Y hoy es una mañana, como yo le decía, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y hoy es un día de misericordia. Para mí todos los días son días de misericordia, donde el Señor quiere que algo nuevo nosotros aprendamos. Por eso no deje de escuchar palabra de Dios, pero sepa también qué es lo que escucha. Tiene que ser palabra de Dios, no palabrerío de hombre. No como hoy en día, mis hermanos, que a la gente le llama más la atención, mis hermanos, descubrimientos de cosas que mis hermanos, que no están ni en la palabra de Dios. Tiene que ser palabra de Dios, porque la palabra es la que a usted lo va a limpiar. La palabra, cuando usted se sumerge en la palabra, mis hermanos, nosotros miramos todos los milagros gloriosos que queremos ver. Vamos a ganar las batallas, porque de eso se trata. Yo este día quiero que usted se prepare como un buen soldado de Dios, que usted se levante y el Señor ponga, después de que usted se levanta como soldado, el Señor empiece a condecorarlo a usted y usted llegue a ser, mis hermanos, un gran general, o yo no sé hasta dónde usted puede llegar con las decoraciones que Dios le ponga, y mire y pelee esas batallas, no solo las de su casa, mis hermanos, porque cuando nosotros peleamos batallas por otros, el Señor automáticamente, mis hermanos, liberta a nuestra familia, porque solo dando es como se recibe. Entonces, como le decía, el tema es por qué no ganamos las batallas. Hoy vamos a entender por qué no ganamos las batallas. ¿Sabe por qué? Porque Dios a nosotros nos ha prometido cosas grandes, maravillosas. Dice que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Es las cosas que nosotros tenemos que ver, los que tenemos visión, los que tenemos ojos abiertos, porque sabe que la palabra de Dios, mis hermanos, a nosotros nos va a quitar esos velos de los cuales el Señor habla en su palabra. Es la palabra la que viene, mis hermanos, a romper aquello que no nos deja ver más allá, aquello que no nos deja acercarnos al Señor, aquello que no nos deja, mis hermanos, mirar exactamente dónde están nuestras fallas y qué es lo que tenemos que arreglar para que la situación que estamos viviendo y estamos pasando la podamos arreglar. No culpando al diablo, porque la gente honra más al diablo hoy en día que honrar a Dios. Menciona más al diablo que mencionar a Dios. Entonces que el enemigo. Mis hermanos, tenemos que entender que somos nosotros los que hemos, mis hermanos, cancelado muchas veces las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque si leyésemos la palabra nos indicaría qué es lo que a Dios le agrada. Usted conocería el corazón de Dios, la mente de Dios, y usted sabría qué es lo que el Señor, mis hermanos, un día le pidió a todos aquellos hombres y mujeres que el Señor levantó, pero el Señor les dio indicaciones y Él le dijo, vas a hacer esto. Primeramente, mis hermanos, el que dice, ¿verdad?, predicar la palabra, y seguidamente, mis hermanos, uno puede venir a exponérselo al pueblo. Así que si usted se está preparando para hablarle a otros, primero también recuérdese que somos nosotros los que vamos a dar un consejo. Primero lo tenemos que hacer nosotros para que, mis hermanos, aquello pueda ser ministrado. Yo no le puedo venir a decir a usted, haga esto solo porque está en la palabra, y yo no, antes, mis hermanos, no lo he hecho. Yo solo vengo a hablar con convicción porque, mis hermanos, mi Padre Celestial, a mí, mis hermanos, me ha enseñado que primero lo tengo que hacer yo para poderlo yo exponer a los demás. Amén. Entonces vamos a leer en Isaías 2, del 1 al 5. Yo quiero que usted conozca el corazón de Dios esta mañana. Yo quiero que usted sepa qué es lo que el Señor, mi hermano, anhela para su pueblo. Recuérdese que nosotros somos
el pueblo de Israel. Somos su linaje escogido, somos su nación santa, somos la nueva Jerusalén. Nosotros, mis hermanos, somos injertos y tenemos que entender que a través de esa rebelión que han tenido, mis hermanos, el pueblo de Israel, mis hermanos, de no querer reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, nosotros tuvimos la oportunidad, mis hermanos, de poder llegar, mis hermanos, a los pies de Dios. Pero, mis hermanos, ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Recuérdense que el pueblo de Israel es el linaje escogido de Dios. Y si nosotros queremos ser parte también de ese pueblo, tenemos que orar por ellos. Por eso, la palabra de Dios también nos demanda, tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por Jerusalén. Mis hermanos, para nosotros tener esa bendición que el Señor un día declaró que Él es su pueblo y solo Él es su pueblo. Él es esa nación, es la que el Señor dijo que ellos son la niña de sus ojos. Entonces, nosotros somos parte de ese pueblo porque somos hijos de Dios y también porque recuérdese que nuestro Señor Jesucristo es judío. Entonces, mis hermanos, y nosotros somos hijos de Dios, somos mis hermanos también, por lo tanto, somos parte del pueblo de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, pero la diferencia es que mis hermanos, nosotros que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, mis hermanos, el velo a nosotros ya se nos fue quitado. Amén. Entonces nosotros tenemos que orar por Israel, tenemos que orar, mis hermanos, para que el velo a ellos se les sea quitado y declaramos que ellos van a reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y usted va a ver cómo el Señor, mis hermanos, le va a bendecir de una manera especial y sobrenatural a usted, mi hermano, cuando usted haga eso por el pueblo de Dios, por el linaje de Dios, porque de ahí viene nuestro amado Yeshua, de ahí viene nuestro amado Jesucristo de la gloria. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a leer aquí la palabra de Dios y dice en Isaías 2, vamos a leer desde el 1, dice: palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión, o sea que el Señor le mostró los tiempos acerca de Judá y de Jerusalén. Recuérdense que la nueva Jerusalén la vamos a formar nosotros. Amén. Entonces dice aquí: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido. ¿Cuándo? En los últimos días. Estamos viviendo ya los últimos días. Y usted no se apresure a los acontecimientos y diga cuándo entonces va a ser la venida del Señor, si desde cuándo la vienen anunciando y nunca pasa nada. ¿Cuántos predicadores han dicho lo mismo, ya se murieron y no pasó nada? Mis hermanos, el Señor desde cuándo viene mis hermanos, anunciando los últimos tiempos, pero el pueblo de Dios todavía, mis hermanos, los que decimos que estamos ya firmes, mejor, mis hermanos, démosle gracias a Dios por esa misericordia que nos sigue extendiendo, porque no estamos preparados todavía. No estamos preparados. La iglesia de Dios todavía no está preparada. Por eso el Señor nos sigue hablando. Por eso el Señor, mis hermanos, pero ya ahorita, mis hermanos, ya hay muchos que el Señor sabe, mis hermanos, que un poquito ya más les falta para, mis hermanos, llegar a esa estatura del que el Señor demanda en su palabra, de esa perfección, de esa santidad. Por eso ya los tiempos ahorita sí ya están las señales, ya estamos viendo. Miren, mis hermanos, cuántos lugares ahorita, imagínense con esta situación que se está viviendo. Y además todavía de eso, mis hermanos, todavía pasando sobre esta situación, más cosas. Mire, yo me doy cuenta aquí en mi país, yo antier y ayer me entraba tanto pesar. Y mire que yo soy muy chillona, muy llorona, como usted lo quiera mencionar. Y a mí me duele todo eso y le digo: Señor, ¿cómo anhelo que toda esa gente que está viviendo, que está pasando todas estas situaciones, pueda ver en este momento que es una oportunidad, que si está llegando a esas situaciones es para que se acerque a ti, para que se vuelva a ti? Y tú, Señor, ¿cuántas cosas no harías? Porque, mis hermanos, se recuerda cuando
Sodoma y Gomorra iban a ser quemados, iban a ser desaparecidos. Mis hermanos, ahí estaba el primo de Abraham, que era Lot. Y el Señor le dijo a Abraham, cuando él iba a ir a salvar a Lot, le dijo: si ahí hay 50 justos, yo, le dijo, no voy a destruir ese lugar. Y mis hermanos, no habían 50 justos. De ahí el Señor, en su misericordia y en su amor, le dijo: si hay 40, mis hermanos, hasta que él llegó, mis hermanos, a 10. Y sabe que ahí los únicos, mis hermanos, que el Señor les tomó como justos, porque justos no eran, pero el Señor es así cuando se reconoce el pecado. Y yo sé que en ese momento Lot se arrepintió, mis hermanos, de haber llegado a ese lugar, de haber ido a ese lugar donde él mismo lo escogió. Tomó la mala decisión porque él no estaba preparado. Yo le apuesto que si Abraham va a ese lugar, Abraham hace que ahí todos, mis hermanos, se conviertan a Dios. Pero ¿qué hizo don Lot? Cuando Abraham, mis hermanos, Dios le dijo, porque fue Dios el que le dijo a Abraham: déjalo, que él escoja. Y por eso le dijo: escoge. Porque Abraham, él sabía que él a donde fuera, mis hermanos, fuera a tierra desértica, ahí iba a ser él que la bendición surgiera. ¿Por qué? Porque era Abraham el escogido de Dios, como es usted y como soy yo. Por eso a Abraham no le interesaba eso. Pero ¿qué hizo el otro? Como no tenía, mis hermanos, no aprovechaba el estar cerca de un siervo de Dios. Él, mis hermanos, vio las llanuras, él vio la grandeza, como todos muchas veces nos dejamos ir por el espejismo. Como muchas veces, mis hermanos, hay gente que no le importa desobedecer a Dios, deshonrar a Dios, y va atrás, mis hermanos, la riqueza, las grandezas. Si no es así, no logro, dice. Mis hermanos, cuando el Señor dice: busquen primeramente mi reino y mi justicia, y todo les va a venir por añadidura. Por eso no podemos entrar, y he venido predicando yo en estos días, la gente no entra en el reposo, porque primero sus añadiduras, sus riquezas y esto y el otro, porque es el momento, es el tiempo. Mis hermanos, todo el tiempo que Dios nos ha dado para rectificar. Por eso le decía, a veces por eso, cuando vienen los tunazos o los golpes o los garrotazos, como yo no sé cómo usted le llama, o mis hermanos los varazos, así como, porque recuérdese que Dios da una vara, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo tiene vara y tiene cayado. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor viene, mis hermanos, y nos mete en alguna situación y nosotros nunca rectificamos: es que esto me pasó porque fulano era así, que venía de la familia no sé qué. ¿Y por qué no nos fijamos? ¿Por qué culpamos a los demás? Si yo atraje a aquellos, porque yo estaba igual, de una u otra manera, yo lo atraje porque en mí estaba. Entonces, mis hermanos, dejaríamos de culpar a medio mundo, dejaríamos de estar maldiciendo, dejaríamos de estar perdiendo el tiempo, mis hermanos. Y mejor nos acercaríamos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Y por eso el Señor en ese momento, mis hermanos, le explico esto, porque yo quiero que usted entienda por qué, mis hermanos, el Señor permitió que Lot y su familia salieran de ahí. Porque yo estoy segura que Lot en ese momento, mis hermanos, él rectificó y él dijo: ¿a dónde me vine a meter? ¿Por qué tomé esa decisión? Puso en peligro a su familia y mis hermanos, y mire lo que pasó después. Salieron de ahí, mis hermanos, Dios permitió que saliera, él y su familia. ¿Y qué pasó con la esposa? La esposa, mis hermanos, ha de haber dicho: ay Dios, todo lo que estoy dejando, porque ya se imagina usted, vivieron una vida quizá cómoda, de todo había, así como ahorita, ¿verdad? Hay muchos, mis hermanos, peleando porque quieren ir a las playas, porque quieren ir a los centros comerciales, porque quieren hacer esto, porque quieren hacer el otro. Gente que está perdiendo el tiempo, gente que no tiene paz,
gente que no tiene alegría porque no tiene a Dios y por eso están frustrados, ya no saben ni qué hacer, y es que la economía y que esto, mis hermanos, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Cualquiera que no conoce a Dios, no cree en Dios, no confía en Dios y tampoco no ha venido haciendo bien las cosas para el Señor, se va a sentir así ahorita. Porque si yo le veo la lógica, claro que yo voy a decir, ay, sí, la economía ahorita. Poderoso es Dios, Él es el dueño del oro y de la plata. Yo dejaría a Dios como mentiroso diciéndole, sí, pongámosle prioridad a eso. Y sigue la gente en sus afanes. Mis hermanos, ¿cuántos han dejado de honrar a Dios, mis hermanos, y dicen amar a Dios y lo han dejado por cualquier cosita, por unos cuantos centavitos ahí? Oiga bien, por unos cuantos centavitos. Quizá en este momento, lleno de riqueza, lleno de esto y el otro y aquí y allá, ay, pero se nos va a acabar. Porque ya ese espíritu inmundo ahí se sigue moviendo. La gente nunca está de acuerdo, nunca, mis hermanos, está contenta cuando no está Dios con ellos en su corazón. Porque el confiar, por eso dijo el Señor, la fe es la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe. Lo que no existe, tráiganlo a la existencia, dijo el Señor. ¿Cómo lo van a traer a la existencia? Si yo busco primeramente el reino de Dios. Entonces mire aquí, ¿cuáles son los pensamientos de Dios para el pueblo? Dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido. O sea, es en este tiempo cuando vamos a ser establecidos los que nos mantengamos firmes, creyendo, y mis hermanos, y haciendo lo que Dios nos demanda, no rebelándonos contra lo que Dios ha mandado hacer. Si Dios dijo, así como aquí en mi país, yo sí le aconsejo a la gente y espero que la gente cristiana le agradezca a Dios estar en su casa. Dios, lo voy a decir como se lo dije anteriormente en cada prédica, y quizá hasta se va a molestar, ay, va otra vez con lo mismo. Dios este tiempo nos lo dio para que nuestra casa, mis hermanos, se ordene. Yo bendigo a mi Padre, porque hoy es el tiempo, mis hermanos. ¿Cuántos antes, mire, que los estudios, que el trabajo, que mis hermanos, también la iglesia, mis hermanos, nosotros casi los siervos de Dios, a veces no podemos tener mucho, a veces como estar cerca de la familia. Mis hermanos, a veces hay tanto que hacer. Entonces ahora yo agradezco a Dios porque le digo al Señor, no solo yo estoy sirviéndote, Señor, porque yo le sigo sirviendo a Dios. Ahora es cuando más la oración se incrementa. Ahora es cuando más, mis hermanos, uno tiene que prepararse en la palabra para traerle al pueblo, estar orando. Oigo noticias, pero para estar, mis hermanos, orando por lo que está pasando. Entonces, mis hermanos, yo agradezco a Dios este momento. ¿Y Dios usted cree que nos ha desamparado, nos ha dejado? No, Dios se ha encargado de todo. De la casa de mi hija, la que ya está casada, de mi casa, mi hijo aquí, mire, ahí él ahora, yo ahí lo tengo sentado frente a mí, donde él, mis hermanos, está viendo el control de que todo aquí esté saliendo bien. Mi hija, mis hermanos también, mis hermanos, ahora hasta mi hija está aprendiendo más a cocinar, ahora mis hermanos a limpiar, preparándose ya para el día que ella se case. Entonces yo todo lo veo, mis hermanos, y cuando uno es agradecido con Dios, mis hermanos, ahí está su protección divina. Pero no le digo yo, sí, ahora todos juntos y como ahora, ¿verdad? Qué bueno que ya todos estemos en casa, me levanto a mediodía. No, mis hermanos, a mí no me gusta contar las cosas, que es lo que yo hago para el Señor, pero hoy se lo voy a decir yo a usted. Yo en la madrugada ya estoy orando. Yo en la madrugada, mis hermanos, después de la oración, empiezo a mandar citas bíblicas, mis hermanos, y a casi a toda la iglesia. Y no solo a la iglesia, mis hermanos, mandándole palabra a otras personas de otros países, de otros lugares, mis hermanos, porque lo que quiero es que desde la mañana ellos, mis hermanos, aprendan a leer palabra de Dios y que esa palabra los edifique, porque porque el tiempo no les alcanza, pero mis hermanos, ahí está uno llegando, hoy está uno aprovechando, mis hermanos, y esto yo lo tengo por años de estarlo haciendo. Y ahora, mis hermanos, lo he incrementado aún más,
más palabra, porque si antes les mandaba 2, 3 citas bíblicas, ahora les mando hasta 6, 7, 8 citas bíblicas. Allá sí la gente no las lee. Allá sí la gente, mis hermanos, llegando la palabra, llegando la bendición, y la gente no lo quiere leer y no lo quiere recibir, porque a veces nos gustan nada más mensajitos así, que Dios hoy este día te va a levantar, pero no queremos, mis hermanos, a veces conocer el corazón de Dios, que quizá hay cosas que el Señor a veces tiene en contra de nosotros y su misericordia nos habla todavía y nos dice, te estoy hablando antes de tiempo. Entonces, mis hermanos, yo no he dejado de hacer mi trabajo, pero agradezco a Dios que ahora juntos todos, porque así mi hijo mira una cosa, mi hija Ani con mi yerno miran otras cosas, y mis hermanos y mi hija la pequeña también, y nosotros junto con el pastor, ¿verdad? Haciendo lo que tenemos que hacer también. Entonces, todos, el Señor, ¿qué está haciendo? En esos últimos tiempos, ¿qué dice el Señor? Seremos, ¿qué dice? Establecidos. Porque oiga bien, cuánta gente se mantiene, mis hermanos, corre y corre el trabajo, la iglesia, lo que hacen y deshacen, y ni cuenta se dan ni qué están haciendo los hijos. El hijo, media vez, esté bajo su techo, mi hermano, tenga la edad que tenga, nosotros tenemos responsabilidad sobre de ellos, para que, mis hermanos, el día que ellos salgan de casa, ellos no se desvíen. Amén. Ese es el trabajo. Entonces, si ya se desviaron, usted está a tiempo todavía de traerlos de esa desviación. Por eso Dios nos está hablando todavía. Amén. Entonces dice aquí, como el más alto de los montes, dice, se alzarán por encima de las colinas, y hacia él confluirán, dice, todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñen sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones, será árbitro entre muchos pueblos, convertirá, dice, sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará, dice, espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Dice, ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Es un llamado que el Señor nos hace. Caminemos, ¿qué dice? A la luz. ¿Y la luz para qué es? Para mostrarnos, mis hermanos, lo que hay en nosotros, para que no tropecemos. Aquí está hablando, donde está diciendo, mis hermanos, el Señor está dando aquí una promesa, que muchos, mis hermanos, van a venir a nosotros, van a refugiarse en cada uno de los de su casa. Aquellos amigos que quizás sus hijos, quizá ahorita los van a dejar, porque usted está clamando, porque usted está orando, pero, mis hermanos, un día van a venir, le voy a decir, y van a decir, yo he visto que a ti nunca se te va la bendición, que la bendición siempre está contigo. Ahora sé por qué ese comportamiento que has tenido a sus hijas. Mis hermanos, qué lindo cuando somos ejemplo. Pero qué triste, mis hermanos, a veces hay gente que mira la familia desarmada. Mis hermanos, mis hermanos que están pasando situaciones. Mis hermanos, que las hijas, mis hermanos, a veces quizá, mis hermanos, no son amadas, no son apreciadas. Y se aguantan solo porque se tienen que aguantar, porque si no, ¿qué va a decir la gente? Como ha pasado con muchos hogares por años, mis hermanos, mujeres que tuvieron aguante nada más, mis hermanos, solo porque yo lo hice por mis hijos, dice. Es que yo lo hice por no sé qué. Es que Dios no lo mandó a usted a tener aguante, Dios a usted lo mandó a pelear batallas y a ganarlas, y que aquello sea establecido, como lo que hoy está sucediendo, lo que hoy está pasando. Esas situaciones, todo eso, Dios tuvo que llevarnos, porque el pueblo todavía no está preparado. Mis hermanos, le estamos fallando a Dios.
Mire cuántas cosas se ven y nosotros haciendo, mis hermanos, a esa gente más poderosa. Por eso usted cuando mire ahí en las redes, fulano anda haciendo esto, le llaman no sé qué, porque ahorita el pueblo cristiano, mis hermanos, los predicadores somos los que andamos más en boca de medio mundo. Unos que hablan solo por hablar, que no tienen sabiduría ni entendimiento, mis hermanos, y otros que de plano pues abrieron puertas para que estén hablando de ellos también. Porque mis hermanos, la palabra de Dios es clara, dice que nosotros vamos a ser perseguidos, malinterpretados, mis hermanos, pero si nosotros nos mantenemos hablando lo que dice la palabra de Dios, no importa. Dios un día, mis hermanos, les va a hacer sentir en su corazón o les va a sacar a la luz que lo que pensaba, lo que decía, no es cierto. Pero uno no se tiene que preocupar por eso. Recuérdense que hasta el mismo Jesucristo, mis hermanos, él que era un santo, ya no uno. Que por misericordia, mis hermanos, estamos de pie. Jesucristo, mis hermanos, él fue vituperado, señalado, ni su familia le creyó. Por eso existe aquella parte en la Biblia donde dice, mis hermanos, que dice que él dice que uno nunca es profeta en su propio pueblo. Porque a veces la familia, mis hermanos, es la que menos cree en esa cosa. Dios la usa. Pero si yo aquí, pero si yo allá, y mis hermanos más no saben que lo vil y lo menospreciado es lo que Dios levanta. Pero como no sabemos de Biblia, caemos, mis hermanos, en estar hablándolo. En vez de decir gloria al Señor a través de mis oraciones, porque a veces los del mismo pueblo de Dios somos los que nos estamos haciendo daño, mis hermanos. Que se levantó esta persona, que está expandiendo el reino de Dios, que está cumpliendo con lo que Dios nos mandó a hacer. Quizá todavía no está muy bien, pero oremos para que en el nombre de Cristo Jesús sea usado. ¿Pero qué hacemos? Vituperar, señalar y mis hermanos, y empezar a ver, pero si yo sé quién era, pero si yo sé cómo. Mis hermanos, no podemos ver el poder de Dios, y el poder de Dios es transformador. Mire cómo caemos a veces en las redes del enemigo, y ahí estamos todos, mis hermanos, en una mezclanza que a Dios eso le desagrada. Entonces, por eso, todas estas cosas, el Señor, y todavía los hijos de Dios, mis hermanos, el Señor solo nos está diciendo, miren todo lo que está sucediendo, miren lo que está pasando. Y como yo le decía a usted, mire, aquí en Guatemala apenas empezó el invierno. Como unas cuantas lluvias han caído, mis hermanos. Desde la primera lluvia que cayó, empezaron a haber destrozos. Mis hermanos, hay gente que apenas, imagínense, está pasándola ahorita. Y mire, se vino, mis hermanos, una correntada de puro lodo. Les inundó sus casas, tuvieron pérdida total. Mis hermanos, hasta sus camas estaban tiradas, así porque el mismo lodo, mis hermanos, que se había venido. Mis hermanos, ahorita, mis hermanos, es un caos ahí en ese lugar. Mire, ahorita se lo estoy contando y a mí hasta me duele, mi corazón me palpita, y estoy orando y estoy clamando y le estoy diciendo al Señor, Padre, que te conozcan, que la luz de Jesucristo llegue, que en ese momento ahí, porque Él es el que los va a ayudar, mis hermanos. Y también, si uno puede, porque uno está bendecido y puede ayudar, hay que hacerlo. Porque no todo solo es de, yo solo oro. No, mis hermanos, yo se lo he dicho aquí, nosotros de aquí de parte de la iglesia estamos ayudando. Porque Dios, mis hermanos, ha sido bueno con esta casa. Esta casa, mis hermanos, donde hemos visto tanta restauración familiar. Porque ese fue el llamado que Dios me hizo. Restauración familiar. A liberar a los cautivos. A sacar de la mentira y de aquel engaño donde, mis hermanos, a veces estamos conmiserándonos. Y el que ha querido avanzar, avanza. Y el que no, se queda atrás. Hay gente que no recibe consejo. Tal vez porque uno no es tan mencionado, porque uno, mis hermanos, no ha sido tan conocido. Pero mis hermanos, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. De mí tuvo misericordia, de mi familia tuvo misericordia. El Señor, mis hermanos, mi hogar, Él lo levantó, lo restauró. Ahora yo bendigo cada instrumento que Dios usó un día para que todo se destruyera, para que todo se me fuera quitado. Porque yo me sentía en aquel confort. La señora
bien confortable. Pero Dios tenía, mis hermanos, un propósito para mi vida y para la vida de mis hijos. Él sabía quizá cómo iban a terminar mis hijos por las herencias que traíamos, mis hermanos. Pero Dios tuvo misericordia y Dios habló a mi vida. Dios habló a tiempo y yo escuché la voz de Dios. Y aquí estoy ahora, junto con mi familia, sirviéndole al Señor. Aquel hogar que estaba destruido, que se decía que era algo que ya irremediable. Y Dios, mis hermanos, le voy a decir algo. A mi esposo, mis hermanos, porque nosotros, mis hermanos, yo pasé un adulterio, mi esposo cayó en adulterio. Pero mire, cuando yo conocí al verdadero Dios, dejé de estarlo señalando, sino que al contrario hablaba lo diferente. Señor, Él es un siervo tuyo. Él te va a honrar, te va a amar, quizá más de lo que yo te amo, Señor. Y un día yo lo voy a ver predicando tu palabra, porque Señor, esta maldición se tiene que quebrantar en mi familia. En mi familia no habrá más adulterio. En mi familia, Señor, no habrá, Señor, alguien, Señor, que venga, Señor, y te haga sufrir en tu corazón, Señor, porque yo, mire, fui entendiendo la palabra y le decía, Señor, tú tienes promesas para nosotros, pero somos nosotros las que no permitimos que las promesas lleguen, Señor, por estar siempre hablando del pasado, siempre echándole las culpas a los demás, y porque tendría yo que extenderme un montón para decirle, pero un día, primeramente, Dios va a entender usted completamente, mis hermanos, ese testimonio de qué fue lo que yo hice y cómo Dios fue obrando. Cuando mi esposo regresó a casa, a los 3 meses, mi esposo ya era, mis hermanos, pastor de varones. Al poco tiempo, quizá menos de un año, mi esposo ya estaba siendo ungido como un pastor. Y yo bendigo a Dios por esa oportunidad que Dios le dio. Pero mis hermanos, dice, el sabio ve el mal y se aparta. Y mis hermanos, yo empecé a pedirle a Dios, dame sabiduría, Señor. Y mire, hasta el día de hoy, aquí estamos ya pastoreando nuestra propia iglesia. Con mis hijos, ellos predican también. Mi yerno, mis hermanos, de la misma manera. Yo le decía al Señor, yo quiero un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios. Y mire, aquí con mi hija estuvieron casi 5 años aquí en la iglesia como amigos, y nunca pensaron ellos, de que mis hermanos, ni nunca pensé yo que Dios iba, mis hermanos, a unirlos a ellos. De un momento a otro, mis hermanos, surgió aquello y uno, pero ¿y cómo? ¿Y cuándo? ¿A qué horas? Mis hermanos, el Señor así es, porque yo le decía al Señor, un siervo, mis hermanos, conforme a tu corazón. Él fue formado en esta casa. Y yo bendigo a Dios porque ahora mi hija no anda, ay mira, ¿será que puedo ir a la iglesia? ¿Será que, fíjate que yo tengo que hacer un poco más? Juntos, mis hermanos, mire, es una bendición. Juntos. Entonces, mis hermanos, cuando los cimientos se ponen de parte de Dios, esos cimientos, mis hermanos, van a prevalecer toda la vida. Entonces, por eso aquí, sigamos conociendo el corazón de Dios. Dice aquí, Él juzgará entre las naciones y será árbitro entre muchos pueblos, convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. ¿Por qué dice todo esto? Porque cuando Él establece, mis hermanos, viene la paz. Si, como le digo, todo el pueblo cristiano ahorita nos uniéramos, no andarle enseñando a la gente a rebelarse, a andar mintiendo, porque la gente, mis hermanos, tiene que hacer lo que Dios dice, no andar peleando, mis hermanos. Si nosotros desde casa, desde, mis hermanos, podemos, por eso es que el Señor nos llevó a casa. Se recuerda cuando el Señor le dijo a su pueblo, le dijo, tienen que quedarse en sus casas. Si ustedes se quedan en sus casas, pongan solo la sangre de Cristo o la sangre del cordero, les dijeron en ese momento, del animal que ellos sacrificaron en ese momento. Mis hermanos, para que sea como señal para que el ángel de la muerte solo pase. ¿Y qué andamos haciendo ahora? Rebelándonos.
Cuando andamos de corre y corre para allá y para acá, mis hermanos, la gente se olvida de Dios. Y mire la misericordia de Dios que nos tuvo que llevar a esto. Y los que somos entendidos, estamos entendiendo lo que Dios está haciendo. Y yo, mis hermanos, y mi esposo, y mis hijos, no vamos a hacer de tropiezo. Mire, aquí la gente a mí se me ha ofrecido, mire, pastora, yo voy a llegar y quiero hacer esto en la iglesia. No vamos a tener contacto, yo solo en la iglesia y esto y el otro. No es por eso, yo no tengo miedo. Quiero que obedezcan. Muchas han llorado y me han dicho, es que a mí me hace falta, usted tiene que estar en su casa. Porque en su casa usted va a ver la gloria de Dios, usted va a ver, porque su casa tiene que ser saturada de la presencia de Dios. Porque usted tiene que entender por qué también no quiere estar en su casa. Porque hay gente que solo son pretextos. Porque están acostumbrados, que han andado en la calle para arriba y para abajo, mis hermanos, como dice el Señor, como errantes. ¿Hasta cuándo, dice el Señor en su palabra, vas a andar errante? Dice, hija contumaz, dice en la palabra. Cuando dice contumaz es necia. Y el Señor le está hablando a la iglesia. Así andamos como errantes, queriendo que otros oren por mí, que hagan esto, que hagan el otro, y hasta molestándonos, enojándonos. Ay, si es que ese hermano no tiene poder. El poder lo tenemos que, mis hermanos, lo tenemos que tomar nosotros. Por eso la palabra a usted le enseña. Por eso cuando usted va a la iglesia, usted dice el Señor que tiene que ser oidor y hacedor de la palabra. ¿Ya conoció usted el corazón de Dios? Que lo que el Señor quiere es establecer a su pueblo. Que se ordene, porque el primer ministerio que Dios nos ha dado, oiga bien, tal vez a usted le moleste esto, es su casa. ¿Cómo mira usted a sus hijos espiritualmente? Pero si van a la iglesia, hermana. ¿Cuánto tiempo van a la iglesia? Hora y media quizás, lo mucho. ¿Y cuánto tiempo pasan en las redes? No haciendo nada bueno. Mandando textos bíblicos. Oyendo palabra de Dios. O viendo a saber qué. Ay, pero qué lindo mi hijo, cómo sabe de tecnología. Ay, es que 2 años tiene y viera cómo sabe usar la tablet, viera cómo sabe usar, mire, el teléfono. Todos los descarga, porque es que sabe un montón. No, sabrá la palabra de Dios. El día que el Señor le pida cuentas a usted y le diga, ese tiempo que te di para que tu hijo aprendiera, no aprendió. Por eso le digo yo hoy, si usted no lo hizo, el Señor va a acelerar el tiempo. Y usted se compromete hoy con Dios, y usted hoy le dice al Señor, perdóname por esa pérdida de tiempo. El Señor va a ver su corazón y Él acelera el tiempo y va a hacer que mis hermanos, aquel niño, aquel varón ya grande, hasta de 50 años, si usted quiere, o su hija también ya casada, hasta con hijos, usted la va a instruir ahorita y usted le va a pedir perdón a su espíritu y le va a decir, perdóname porque no te instruí y ahora estás pasando lo que estás pasando porque no te instruí a través de los caminos de Dios. Pero hoy yo me arrepiento delante de Dios, Señor, y el Señor va a hacer que esos hombres y esas mujeres tengan un corazón de niño, porque por eso el Señor decía, sed como niños. Ellos van a ser como niños. Y mis hermanos, si usted ahorita agarra la tarea, en vez de estar ahí diciendo que ya no aguanta el encierro, que ya no aguanta ir al salón, que ya no aguanta ir al mall, que ya no aguanta ir, que ya quisiera andar en sus compras y esto y el otro. Lea la palabra de Dios a sus hijos como que ahí los tuviera enfrente. Dígale, en este momento, hijo, yo te hablo al Espíritu. En el Espíritu vas a recibir lo que el Espíritu de Dios está diciendo y usted va a ver si ese hijo no cambia. Mándele a la palabra si es su yerno, si es su nuera, si están mal. Usted va a hacer que se establezca el reino de Dios en sus casas. ¿Pero qué hacemos? Les ruego sus oraciones. Le encargo que ore por mí. Viera que estoy pasando esto. Aquí, mis hermanos, a veces se acaba de dar la palabra y hay gente, mis hermanos, que al rato ya está pidiendo oración. No, ponga por obra la palabra.
conozca el corazón de Dios. Hoy el Señor dice, yo quiero establecer todo esto. Un día van a venir a ti, te van a pedir consejo, un día van a venir a ti y van a ver, aunque quizá al principio no miran nada, al principio juzgan, señalan, pero no importa, el Señor es tan amoroso y así tiene que ver uno también con el corazón de Dios, que esa gente un día va a pedir ayuda y le va a decir, enséñenme, díganme qué hicieron ustedes. Va a llegar el día, mis hermanos. Usted por eso no se preocupe. Leamos ahora en Isaías, siempre en el 2, pero vamos a leer lo que, mire, el Señor está diciendo que puede venir si nosotros no establecemos nuestros hogares. Has abandonado, dice, a tu pueblo, a los descendientes de Jacob. Estoy en el Isaías 2, del 6 en adelante. Has abandonado, dice, a tu pueblo, a los descendientes de Jacob, porque están llenos de astrólogos del oriente, de adivinos como entre los filisteos. ¿De qué? De astrólogos y de adivinos. ¿Cuánta gente, mis hermanos, como estaba acostumbrada a que solo que profetíceme? Dios no le ha dicho algo, Dios no le dice nada. Dígame lo que Dios le dice. Cuando Dios le ha hablado un montón de veces por la palabra, que esa es la profecía más segura. Hay gente que así está acostumbrada y a muchos les han profetizado conforme a los deseos de su corazón. ¿Por qué no le dice a Dios, háblame a través de tu palabra, y abre la palabra y ahí Dios le va a hablar? ¿No que aquí hacemos? Las mismas iglesias así andan, mis hermanos. Porque se acostumbraron tanto que antes, cuando estaban en el mundo, que el horóscopo, léame la mano, y muchos ni siquiera le han pedido perdón a Dios por lo que hacían. Hay gente cristiana que todavía lee el horóscopo, que todavía escucha por la televisión, está ahí, ay, solo voy a ver, ay, si esos bien saben por la necesidad que estoy pasando. ¿Por qué no, mis hermanos? Claro que saben, si el diablo sabe sus necesidades y por eso va a llegar a usted y se va a presentar como ángel de luz, pero ¿por qué no buscamos a Dios? No que usted está buscando al diablo. Busquemos a Dios, y Dios no solo le va a decir que ese día va a tener un día fatal porque usted lo recibe y por eso le pasa. Ay, tenían razón. No, Dios le va a hablar, pero le va a decir qué hacer y le va a liberar a usted. Cuando usted busca la ayuda de Dios, lo va a liberar para siempre de toda maldición, sea hechicería, brujería, todo lo que usted le hayan hecho. Dios lo va a deshacer, porque usted va a venir y le va a decir al Señor, yo sé que eso un día me pasó, un día me lo hicieron, Señor, porque yo tenía puertas abiertas, porque yo también vengo de gente hechicera, de bruja que anduvo en esos lugares, y por lo tanto yo abrí puertas y esas puertas me hicieron todo eso. Por eso hay pueblo de Dios que todavía está en la iglesia y todavía le pueden hacer hechicería y brujería. Y mis hermanos, ¿por qué? Porque es gente que no quiere buscar a Dios, quiere seguir atado todavía a eso, y por eso muchas veces anda buscando quien le profetice, si el Señor no le dijo algo, no tiene una palabra para mí, dígame algo, dígame. Dígale al Señor, háblame, Señor, y yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Aquí está diciendo, y con esto termino, has abandonado, dice, a tu pueblo y a los descendientes de Jacob, porque están llenos de astrólogos del oriente, de adivinos como entre los filisteos, y hacen tratos con extranjeros. Su tierra está llena de oro y plata, y sus tesoros son incalculables. En su tierra abundan los caballos, sus carros de guerra son incontables. Su país está lleno de ídolos. El pueblo adora la obra de sus manos, lo que han hecho con sus propios dedos. Dice, al hombre se humillan y a la humanidad se le degrada. Dice, imposible que los perdone. Métete, dice, en la roca y escóndete en el polvo ante el terror del Señor. ¿Dónde quiere el Señor que nos metamos ahorita? Ante el terror de lo que Dios está haciendo en este momento, en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Es tiempo, mis hermanos, de que rectifiquemos. Recuérdese que en la palabra dice, en este tiempo hay muchos que ya llegaron los ayes, gente que no se ha preparado, por eso Dios todavía le está hablando a tiempo. Hay que prepararnos. Y el que no ha recibido a Dios lo tiene que recibir. Porque, mis hermanos, hay jóvenes que están en la iglesia y nunca recibieron al Señor. Tienen que recibir al Señor.
Mamá, papá, si usted sabe que su hijo nunca pasó al frente o nunca nadie oró por él y él recibió al Señor en su corazón, ore por él y dígale que reciba al Señor. Tenemos que estar en esa roca y tenemos que aceptar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, como nuestro único Salvador. No que nos hemos doblegado más ante el hombre, ante las situaciones, que doblegarnos a Dios. Usted quiere que las situaciones siempre estén ahí a la puerta, sale de una, entra a otra. Usted quiere que eso se extermine. Créale a Dios y haga lo que Dios dice en su palabra. Padre, te damos gracias esta gloriosa mañana, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Hoy como pueblo tuyo, Señor, hemos conocido los pensamientos de solo bien que tú tienes para nosotros, Padre, y tú lo que nos mandas es que, Señor, nosotros nos afirmemos, que afirmemos nuestra casa, que afirmemos nuestra vida y que nos arrepintamos de las cosas que un día hicimos, que a veces, Señor, en la misma casa tuya, en tu misma iglesia, estamos iguales. Sabemos, Padre, que la profecía más, Señor, eficaz y la que dice la verdad es tu palabra, y a veces, mis hermanos, Señor, queremos que otros solo nos estén prediciendo y que nos estén diciendo cosas bonitas, solo nos ponen vendas, Señor, en nuestros ojos y nos atan las manos para no, Señor, nosotros no hacer nada. Yo te pido perdón por todas esas personas que andan haciendo eso y no enseñándole la verdad a tu pueblo, para que tu pueblo no solo se liberen ellos, sino que liberen a sus generaciones. Porque a veces, Señor, pueden libertar a una persona, pero no libertan a las generaciones, porque la misma persona que ha hecho las cosas, Señor, nunca hace nada por sí mismo. Pero hoy te clamamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los cuide, y que este fin de semana, tanto como los que estamos aquí en Guatemala, como los que están en otros países, que Dios les guarde, que Dios les cuide, y no renieguen. Si estamos en toque de queda completo todo el día sábado y el día domingo, gloria al Señor, busque más a Dios y alégrese porque está con su familia y porque su familia está bien, y mis hermanos, y está sano. Dios me lo siga bendiciendo y nos miramos aquí nuevamente el día domingo a las 11 de la mañana en nuestro servicio dominical. Y bendiciones para todos aquellos que se conectaron y para aquellos que mandaron también sus mensajitos. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, y estamos orando por ustedes. Bendiciones.